El lago Bracciano, más allá de sus bellísimos paisajes y de su paz idílica, alberga en sus profundidades el espectacular yacimiento neolítico de La Marmota, donde las maderas de útiles, construcciones y piraguas se conservaron a la perfección. Descubrir La Marmota significa conocer el avance del neolítico en Europa y el origen de la navegación. Un yacimiento arqueológico subacuático es algo especial, único. Las nuevas tecnologías otorgan herramientas utilísimas a la arqueología. Vamos a introducir un dron submarino subacuático en el lago para así poder seguir y conocer cuáles son sus fondos y llegar pues hasta el yacimiento de la Marmota. Esperemos hacerlo bien, el agua está muy limpia y por lo tanto vamos a disponer de calidad de imagen. Adentrarse en el mundo subacuático supone cambiar radicalmente de escenario. El tiempo, los sonidos, la luz, la movilidad son del todo diferentes a la superficie. Los exploradores de los fondos marinos o lacustres tienen que buscar rastros distintos a los de tierra firme y usar técnicas complejas para lograr sortear dificultades y limitaciones. El lago di Bracciano tiene aguas muy transparentes. Sus fondos están llenos de arenas de origen volcánico, lo que lo convierte en traslúcido durante las jornadas de calma. Cuando sopla el viento del norte es otra cosa. Se forman olas y la observación puede complicarse. La arena negra de las orillas del lago demuestra su origen volcánico. Y es que desde siempre la arqueología fue escultora de paisajes y fermento de arqueologías. Pero a pesar de sus aguas translúcidas, ninguna evidencia apuntaba al tesoro arqueológico sumergido. Nuestro dron submarino, por ejemplo, no logró encontrar nada sobre el fondo que nos hiciera pensar en restos arqueológicos. ¿Cómo se descubrió entonces el yacimiento subacuático de la Marmota? Cuando uno observa este lago, lo último que se puede figurar es que debajo, en su profundidad, hay un yacimiento neolítico. ¿Cómo se encontró? Como en muchas ocasiones, el descubrimiento se debió a una obra de ingeniería, la construcción de un segundo acueducto para trasvasar agua del lago de Bracciano. Durante la colocación del tubo para el acueducto, durante el dragado en profundidad, se detectó lo que los arqueólogos no habíamos visto. A 350 metros de la orilla, comenzaron a extraer restos del fondo del lago, y ahí comenzó el trabajo arqueológico. Yacimiento profundo, subacuático, a 300 metros de la costa actual, conlleva un enorme esfuerzo arqueológico, ¿no? ¿Cómo hicisteis la excavación? Fue excavado con la ayuda de un pontón y una aspiradora que succionó el fango, ya que el yacimiento se encuentra a 9 metros de profundidad, pero además del agua, tiene 3 metros de barro encima. Los arqueólogos habían hecho un corte a 11 metros y no encontraron nada. Entonces excavaron otro 1,5 metros y encontraron el poblado. Es importante entender que el nivel del lago se ha movido desde entonces hasta ahora. A 300 metros hacia el interior, hemos encontrado otra evidencia arqueológica, un lugar que se llama la Mola Vecchia. Es una playa fósil de hace 5.250 años. La Marmota es de hace 5.690 años. En ese periodo, el lago ha avanzado 500 metros. Cuando los habitantes de la Marmota se percataron de la subida del lago, se trasladaron 300 metros al interior, desde aquí, en un lugar que en niveles inferiores tenía restos de población epigravetiana.
¿Desde cuándo navegamos? El origen de la navegación es una de las grandes incógnitas que la arqueología tiene que resolver. Y la verdad que todo apunta a que lo hicimos desde mucho antes de lo que creíamos hasta ahora. Y probablemente el avance del Neolítico se hiciera a lomos de embarcaciones como la que vamos a conocer en la Marmota. El ser humano es un caminante, pero también es un nauta, un navegante innato. Los ríos, los lagos, los mares y océanos son peligrosos, pero también son la puerta a otros mundos, a otras realidades. La isla de Luzón, en Filipinas, fue poblada por humanos hace 700.000 años. La isla de Flores, en Indonesia, hace casi 1 millón de años. Australia fue ocupada por nuestra especie hace más de 65.000. Todos son lugares lejanos del continente, territorios cuyo único acceso posible era mediante la navegación. Y para que prosperara una especie, como la nuestra, no se trataba de una navegación accidental con unos pocos individuos. Debió tratarse de expediciones bien pertrechadas. Parece bastante evidente que la humanidad navega desde el Paleolítico, aunque la naturaleza de los materiales empleados dificulta encontrar restos de aquellas remotas embarcaciones, dado que la madera o la fibra vegetal se conservan mal, pero navegar, navegamos. El Neolítico europeo tiene casos documentados de navegación. En Copenhague puede verse una piragua neolítica en el Museo Nacional de Dinamarca. Mucho más recientes son los pecios vikingos de Roskilde y de mayor envergadura. En el sur de España, en Jimena de la Frontera, unos barcos pintados en un abrigo rupestre fueron datados por diversos métodos en el cuarto milenio a.C., constituyendo una de las muestras más antiguas de navegación que se conocen. Sorprenden por su extraordinaria modernidad. De hecho, por estilo, estos barcos habían sido situados en la Edad del Bronce o comienzos de la del Hierro. Su ascripción neolítica supuso una gran revolución. Esta piragua de la Marmota es asombrosa, realmente algo único. Y no solo por su antigüedad, casi 8.000 años, ni siquiera por sus dimensiones, casi 11 metros, sino por dos aspectos que quisiera resaltar. Primero, lo avanzado de su diseño. Realmente demuestra que en el Neolítico antiguo éramos capaces de diseñar embarcaciones avanzadas, por ejemplo con estas nervaduras que refuerzan su estructura o aquellos detalles para sujetar cuerdas y cabos. Pero además de este diseño vanguardista, a mí personalmente me emociona, ¿no? Pensar que en sus cubiertas avanzó el Neolítico. Personas, mercancías y animales fueron llevando las nuevas formas a lo largo de las costas de todo el Mediterráneo. La Marmota nos demuestra que el Neolítico no solo fue un cambio cultural y de formas agrícolas, sino que también, sobre todo, fue navegación. El valor del yacimiento es múltiple. Recuerdo que es el yacimiento lacustre más antiguo de Europa, fundamental para conocer si en Europa existió una cultura lacustre de palafitos. También es muy importante para conocer una documentación arqueológica única que ahora comienza a analizarse. Haremos muchos análisis y muchos descubrimientos sobre los materiales custodiados en los almacenes, particularmente los referidos a la economía y medio ambiente, sobre todo de Italia central, al inicio del Neolítico antiguo, durante el sexto milenio antes de Cristo. Lo que sabemos en la actualidad es que los primeros asentamientos permanentes, o al menos con la suficiente entidad para poder ser considerados así, son los templos de Göbekli Tepe, en Urfa, en el suroeste de la actual Turquía. Allí, grupos de cazadores-recolectores empezaron a cultivar la tierra y a domesticar animales gracias al vínculo, desconocido por el momento, que los unía al gran complejo megalítico. En Turquía se encuentran también los restos de algunas de las primeras ciudades de la historia, como Çatalhöyük. El Neolítico se considera un fenómeno originado en el creciente fértil. En lugares como Jaraísin, en Jordania, donde un equipo de investigadores españoles está excavando una de las ciudades más antiguas del mundo, con casi 10.000 años de antigüedad. Los poblados neolíticos de la península ibérica son más modernos.
Si el Neolítico fue un fenómeno cultural o una gran migración escalonada en el tiempo, originado en el Levante y el norte de África, es lógico que alcanzara la península ibérica en último lugar. Aunque hay cronologías antiguas, como la Oliva en Valencia, que nos sitúan ante oleadas previas. Las primeras evidencias que tenemos de cerámicas y de contextos neolíticos en la península ibérica los encontramos en la parte de la zona mediterránea y en este caso en la zona catalana y valenciana, y están alrededor de los 5600. Y son esas típicas cerámicas que también tienen con reminiscencias italianas, en este caso con reminiscencias cardiales y tirrénicas. Son elementos que nos hacen siempre pensar que lo que está avanzando es todo el paquete, es decir, no solo las personas, sino también sus formas de decorar la cerámica o de hacer los útiles líticos, ¿no? El poblado de Campo de Hockey, en San Fernando, Cádiz, comparte con la marmota el medio acuático como ambiente, pero presenta diferencias sustanciales en los modos de vida. Es cronológicamente más reciente. El megalitismo de la península ibérica es brillante, colosal y en un gran segmento de tiempo neolítico. Como también lo son los yacimientos pirenaicos como Coro Trasito o Aigüestortes. En líneas generales, hablamos de un neolítico posterior al de la marmota. La gran pregunta que nos dejan los barcos de la marmota es si comunidades de agricultores y ganaderos se expandieron por el Mediterráneo navegando en estos barcos. Llama mucho la atención en un lago pequeño, en aquella época era todavía más pequeño, que existieran estas piraguas tan grandes, de una magnitud tan destacada. Esto nos habla de navegaciones, probablemente desde el lago hacia el mar, por una salida, porque no hay ningún río que alimente el lago. ¿Es posible que los habitantes de este poblado navegaran, traficaran, mercadearan con la costa desde este lago? È quasi sicuramente così, nel senso che Casi seguro, en el sentido que el registro arqueológico de los niveles antiguos, cuando se establecieron en el lago, nos muestra una cultura completamente diferente a la que se encontraba en esta región. El nivel presenta cerámicas muy bellas, con impresiones cardiales. A veces, al mismo tiempo que las impresiones cardiales, la cerámica presenta pintura en el interior de las vasijas. Es una novedad absoluta este empleo de las dos técnicas simultáneamente, al punto que la decoración de la cerámica de la marmota ha requerido un nuevo término para clasificarla: facies de la marmota. Tant'è che la fascia sculturale al quale appartiene questo sito si chiama Facies della Marmotta. Hay una cuestión ineludible. ¿Procedían los habitantes de la Marmota de Oriente Medio o los Balcanes? ¿Pudieron alcanzar la península itálica navegando? Un equipo esloveno de arqueólogos experimentales planteó el enorme reto de construir réplicas de las embarcaciones del lago de Bracciano a finales de los años 90. Hoy en día, se cree que los neolíticos debieron emplear azuelas, como este modelo desarrollado por Francesc Molins de la institución Milà Fontanals del CSIC, para ahuecar los troncos y darles forma de barco. El equipo esloveno construyó primero la embarcación y luego se propuso recorrer el Mediterráneo en sucesivas etapas, desde la península balcánica hasta Lisboa. Fueron momentos de gran excitación, lo mismo que la vivida por Thor Heyerdahl cuando navegó en su Kon-Tiki. Los eslovenos dedicaron meses de duro trabajo en los que se consiguió demostrar experimentalmente que 8 hombres con un timonel podrían recorrer más de 40 millas diarias, convirtiendo el Mediterráneo en un mar asequible para su conquista. La expedición Monoxilón II recorrió 3.500 kilómetros entre Mesina y Lisboa, entre agosto y septiembre de 1998. Esto nos deja abierta la puerta a que la población del lago Bracciano procediera de Turquía o los Balcanes, trayendo así el Neolítico hasta el Mediterráneo central a través del mar. La marmota nos arroja además otra gran sorpresa. Era un poblado al borde del lago, se han encontrado numerosas piraguas, luego podría deducirse que vivían de la pesca. Y sin embargo la arqueología nos demuestra que apenas lo hicieron.
Por tanto, estas embarcaciones, estas grandes embarcaciones, tuvieron que ser utilizadas para otro fin, con toda seguridad para el traslado de personas o de mercancías. Al contrario que en la Marmota, en el campo de hockey la malacofauna suponía un aporte dietético de primer orden. El consumo de pescado y marisco y su uso simbólico es abrumador. Si trazamos un paralelismo etnográfico, en algunos lugares de Filipinas o en el delta del Mekong, poblaciones de tamaño considerable viven sobre el agua y se alimentan de su fauna. Los palafitos o las pesqueras móviles son frecuentes en esta zona del planeta. Nómadas de un bosque traslúcido, jinetes de las olas y las corrientes. Pero ese no fue el caso de la marmota. El Neolítico supuso un gran salto para la humanidad. Pasamos tan solo de explotar recursos salvajes mediante la recolección, los bosques, la pesca en lagos, la caza, a domesticar especies animales y vegetales, cultivarlas y poder aumentar con ello la población. ¿Pero qué especie domesticamos primero? El yacimiento de la Marmota, que ofrece un registro único, abundantísimo de restos vegetales, nos va a permitir conocer qué especie domesticamos primero, cómo se cultivaron y cómo nos alimentamos. La mayor sorpresa es el hallazgo de materiales paleobotánicos y carpológicos. Una cantidad industrial de grano, trigo, cebada, avellanas, todo lo que podríamos encontrar en un pueblo de los Apeninos italianos. La absoluta capacidad y modernidad de crear objetos aumenta la producción agrícola y permite criar gran cantidad de animales, ovejas, cabras, cerdos. Cuando estos animales llegaron a Italia, lo hicieron en barcos grandes para poder cruzar el Adriático y llegar aquí desde el sur de Italia, la vecina Grecia o la costa dálmata. Si los habitantes del lago de Bracciano, donde se sitúa el yacimiento de la Marmota, no pescaban, ¿para qué querían barcos de esa envergadura? Es posible que hubiera una conexión con el mar. La función de las grandes piraguas sería, por tanto, el transporte. En el río Níger, las grandes pinazas sirven para este fin. Conocer la Marmota y pasear a las orillas del lago Bracciano nos recuerda necesariamente otro yacimiento neolítico a orillas del lago muy importante, como es La Draga en el lago de Bañolas. El yacimiento de La Draga, en el lago de Bañolas, es un poblado con casas junto a la orilla. Su aspecto es bastante similar al que pudo tener la Marmota. La conservación en buen estado de objetos de madera es otra característica que acerca La Draga a la Marmota, así como los restos de bóvidos y la proliferación de objetos de cerámica y otros materiales. La Draga es un yacimiento de neolítico antiguo, de la cultura cardial, de hace más de 7.000 años, 7.300 más o menos, antes de ahora, y entonces pues tiene los típicos objetos de este momento pues, en todo el Mediterráneo español, digamos así, desde la frontera hasta Almería, pero la particularidad quizá principal de La Draga serían los objetos de madera y cestería. Así, aquí tenemos un yacimiento que está en parte cubierto por el agua y en parte no, pero siempre se ha conservado en un ambiente sin oxígeno, y entonces tenemos pues, muchos objetos de madera bien conservados. Una de las formas cerámicas más curiosas de la Marmota es la que hacen estos barcos, estas piraguas, en barro. Tengo delante mía toda una flotilla cerámica de estas embarcaciones. Quién sabe si lo hicieron como homenaje a este tipo de piraguas, de navíos, gracias a los cuales llegaron hasta aquí y probablemente desarrollaron su economía y su cultura. ¿Serían maquetas de barcos de mayor tamaño? ¿Juguetes para niños? ¿Elementos de ofrenda? ¿Quizás de decoración? Estos pequeños barcos de cerámica sitúan la navegación en el epicentro del sistema cultural y simbólico de los habitantes de la Marmota. La riqueza cerámica de la Marmota es espectacular, ¿no? Pero más allá de su variedad, ¿sabes lo que me llama mucho la atención?
el diseño tan vanguardista que tienen algunas de sus piezas, ¿no? Son realmente curiosas. También hay algunas piezas que son realmente singulares, como esta pequeña pieza. ¿De qué se trataría? Bueno, uno de los elementos más propios de la marmota es el consumo de opio. Y nos parece como hipótesis que piezas como estos pueden haber sido pipas. Hay distintos tipos de cerámicas con una variedad de formas, de tamaños. Las iniciales son de tipo de cerámica cardial, impresa, que son típicas de ese momento neolítico antiguo. Pero después nos encontramos con este tipo de cerámicas que están pintadas como si fuera un negativo. Se utiliza grasa y a partir de la grasa y la extracción del elemento negativo nos salen motivos geométricos como este. ¿Contempláis realmente que haya cerámica ornamental o de uso distinto al práctico en estas alturas? La verdad es que es difícil de saber, ¿no? Este tipo de cerámicas que nosotros conocemos como geminadas y que también encontramos en otros contextos, por ejemplo, valencianos, son muy curiosas, ¿no? Porque además de tener dos pequeños recipientes, tienen una perforación interior, es decir, que si hay algo de líquido están conectadas entre ellas. Nos es complicado saber más allá de si hay un elemento simbólico. Es verdad que hay cerámicas que, independientemente de su forma o de su contenido, tienen algún tipo de decoración que es como muy sugerente a pensar que es simbólico, ¿no? Pues una que tiene una mariposa o motivos que son como antropomorfos. El Museo de la Civiltà conserva todos los restos arqueológicos excavados en el yacimiento de la Marmota. ¿Qué significa la marmota para el conocimiento del avance de la agricultura en Europa? Nos permiten conocer en un detalle la agricultura neolítica que otros yacimientos sería imposible. Son unos objetos que podemos entender la tecnología de la madera, la tecnología agrícola, la tecnología lítica, toda la tecnología asociada con la producción de adhesivos, pues nos abren un mundo y son los más antiguos de todo el Mediterráneo. La marmota, ¿qué nos dice? 1, que llegan gente de fuera con sus herramientas, se instalan como si fueran una colonia y interaccionan con la gente que ya vive allí, aprenden, se intercambian, pero son todos fuera. La marmota nos dice que es una especie de mezcla de comerciantes, de mercaderes que van y vienen y que por tanto la población fundamental es la que ya existía previamente, o realmente la marmota nos dice que únicamente los que estaban allí adquirieron estos bienes y esta cultura del Oriente Medio por vías diversas. Yo creo que debe haber una interacción de todos esos elementos. Nuestra opinión es evidente que parece que vienen de otras zonas alejadas, con esas megacanoas que conocemos, y que cuando se asientan en un lugar que quizás probablemente también comunidades previas neolíticas anteriores a la marmota también se habían asentado, interactúan con la gente del Mesolítico, en esos pequeños grupos del Mesolítico. Vamos a ponernos que estamos en Oriente Medio, vamos a cargar nuestra gran canoa para iniciar un periplo costeando. ¿Qué embarcaríamos? ¿Qué elementos agrícolas, ganaderos y útiles meteríamos en esa canoa? ¿Cuál es el paquete básico neolítico? Todas las especies de cereales de cebada, de trigo domésticos, lentejas, todas las plantas que son la base de la agricultura neolítica, los animales, pues ovejas, cabras, vacas domésticas, los cerdos y todo además el conocimiento inmaterial asociado a la explotación de estos animales. Y pues estas hoces representan parte de este conocimiento que es algo tan fundamental como las especies, porque sin las herramientas no se podrían explotar. Y además en todo esto hay el conocimiento vinculado pues, a la construcción, a la técnica constructivas, que es algo que se exporta de Próximo Oriente, pero va cambiando, porque aquí podéis ver que todo está basado en la madera, mientras en otras zonas, en los Balcanes, en Grecia, pues la estructura, la arquitectura está básicamente hecha en barro. Pero en estas plantas locales llama la atención una que brilla con luz propia, ¿no? Que es el opio, la dormidera, que se ve perfectamente la cápsula y que bueno, hoy el opio tiene un uso determinado, medicinal o alucinógeno, ¿no? ¿Para qué se usó entonces el opio? Seguramente tuvo un uso medicinal o ritual,
en el sentido de que hemos encontrado restos de opio en el interior de 2 pipas de cerámica. O sea, que fumaban opio en pipa. Sí, sí. La arqueología de la Marmota nos habla que ya tejían en el 6000 a.C. ¿Cómo figuráis al habitante de la Marmota vestido? Todo lo que es mundo vegetal es lo que mejor caracteriza a la Marmota, pues me imagino que los techos de las casas estaban hechos de materiales vegetal, de pájaros, de hierbas, y probablemente ellos vestían también con indumentos. Tenemos trozos de tejidos muy complejos, muy parecidos a tejidos tradicionales. El yacimiento de la Marmota en el lago di Bracciano nos deja frente a una gran incógnita en vías de solución: la expansión del Neolítico a través del mar. La navegación cobra el peso que le corresponde en la gran aventura humana. Despedimos este programa desde las entrañas mismas del Museo delle Civiltà y lo hacemos desde este almacén repleto de hermosas cerámicas procedentes de la Marmota. Y es que este yacimiento va a obligarnos a reescribir numerosas páginas del conocimiento y del imaginario que hasta ahora teníamos del Neolítico. Su arqueología demuestra que su cultura y su sociedad eran mucho más avanzadas y modernas de lo que hasta ahora se pensaba y se creía.